Filosofía, primero de bachillerato, unidad 4. La reflexión filosófica sobre el ser humano, parte 2, de la cual nosotros estamos en la parte 5. Una vez repasadas las cuestiones generales, ahora veremos algunas de las concepciones filosóficas del ser humano, más influyentes en la historia del pensamiento, tanto antiguas como contemporáneas. 3. Concepciones clásicas del ser humano. Empecemos por la concepción clásica más importante desde el punto de vista filosófico. Después de todo, la filosofía es inseparable, al menos en su nacimiento, de la idea de razón. 3.1. Concepción racionalista. El término racionalismo se suele referir a aquellas filosofías que definen al ser humano como racional y además piensan que la razón es el instrumento más adecuado que poseemos para resolver nuestros problemas. Concepción racionalista. El término racionalismo se suele referir a aquellas filosofías que definen al ser humano como racional y además piensan que la razón es el instrumento más adecuado que poseemos para resolver nuestros problemas. Dependiendo del grado de confianza que depositen en la razón y del modo de entender su funcionamiento, surgirán los distintos racionalismos. Aunque el nombre se utiliza específicamente para designar a una corriente filosófica moderna que surge en el siglo XVII con el pensador francés René Descartes, la filosofía griega desde sus inicios es también mayoritariamente racionalista. El ser humano como animal racional. Para los filósofos griegos, recuerda lo que vimos sobre Aristóteles, lo que distingue al ser humano del resto de animales son la palabra y la razón, que ellos llaman indistintamente logos. Solo la razón permite al ser humano pensar la realidad adecuadamente. Solo la razón le sirve para conocer adecuadamente el mundo y para conocer su propia vida, con miras a la acción individual y social. Los demás animales no actúan, sino que se comportan de un modo u otro por instinto. Por eso se decidieron a utilizar la razón para buscar la respuesta a las preguntas que se le plantea al ser humano, dando de esta manera origen a la filosofía y a la ciencia, aunque son aventuras específicamente humanas. Pensaban asimismo que la palabra sirve al ser humano para poner en común sus ideas con las de los demás, y de este modo llegar a acuerdos con ellos a través del diálogo. En griego, diálogos o logo a través de otro, es decir, discusión racional. A modo de curiosidad, todas las obras del filósofo griego Platón están escritas en forma de diálogo. Por eso fueron capaces de establecer, hace ya 26 siglos, un sistema de gobierno democrático en Atenas. Al ser racional, el ser humano es el único del universo conocido que no se contenta con captar y vivir la realidad tal como es, sino que puede juzgarla y transformarla, así como imaginar y poner en práctica nuevas formas de adaptación a su entorno y diferentes modelos de vida social. Tiene en común con los demás animales la tendencia a alimentarse, protegerse y reproducirse, pero a diferencia de ellos, no se encuentra sometido al medio. Posee una cierta libertad que le separa del medio. Al ser humano siempre se siente un poco extraño o fuera de lugar en el mundo, lo que le permite investigar la verdad, así como asumir su propio destino y construir su propia historia. Las concepciones racionalistas del ser humano son mayoritariamente dualistas, lo conciben como un compuesto de dos realidades irreconciliables, el cuerpo y el alma, una de las cuales el alma es superior a la otra. Platón, por ejemplo, hablará del cuerpo como cárcel del alma. Descartes lo entenderá como una máquina a la que guía el alma cual piloto. Consecuentemente, el alma deberá controlar y dirigir el cuerpo, como el jinete dirige y controla el caballo de una carrera. Para los racionalistas, la afectividad del ser humano, sus sentimientos, emociones y pasiones en general, debe estar subordinada a las facultades del alma, que son las superiores voluntad, entendimiento y razón, y debe acomodarse a sus exigencias. Ello se debe a estas razones. A. El cuerpo de donde proceden los sentimientos y las pasiones es fuente de error. En el conocimiento puedes falsificar la percepción de la realidad, debido a nuestras necesidades puntuales y precipitar nuestro juicio. El dicho popular, el amor es ciego, ilustra bien esa idea. Incluso hay pensadores racionalistas que defienden llegar a despreciar totalmente el papel del cuerpo como si la razón no necesitara de ningún soporte corporal.
B. Los sentimientos y las emociones no son racionales, pues no dependen enteramente de nosotros y por lo mismo pueden hacer que el ser humano se comporte contrariamente a lo que le dicta su razón. De ahí que la necesidad de dominar las pasiones por medio de la razón sea una constante de la concepción racionalista del ser humano. Incluso hay autores como Descartes que llegan a considerarse los sentimientos despectivamente como estados confusos de la mente. C. Los afectos o pasiones son causa de división entre los seres humanos. Los deseos, las emociones y los sentimientos son subjetivos. Personales. Los individuos se caracterizan por sus reacciones afectivas. Humanos son fuente de conflicto y la afectividad, en vez de unir a los seres humanos, los divide. Una comunidad que se basa en las pasiones sería irremediablemente conflictiva. El ser humano en el racionalismo. 3.1.2 La sociabilidad humana. La ciudad como lugar de encuentro. Para los racionalistas, el ser humano posee una disposición natural a vivir en sociedad. Es un animal social. Zoon político. Animal político, dirá Aristóteles. El ser humano necesita por naturaleza vivir en sociedad, porque ningún individuo es autosuficiente. Recuerda el mito de Prometeo que ya insistía en este punto. Separado del organismo social del que forma parte, no hay posibilidad de supervivencia. Lo mismo que un brazo deja de ser si se separa del cuerpo del que es un miembro. Pero además, al poseer lenguaje, el ser humano tiene la posibilidad de vivir en comunidad política, regido por leyes. Esto quiere decir que el ser humano solo se realiza plenamente en un tipo de agrupación que requiere un grado de desarrollo técnico considerable, la ciudad, o a partir de la modernidad, el Estado. La ciudad se distingue de agrupaciones más primitivas como el clan o la tribu y consiste en el sometimiento de las familias que siguen existiendo en el espacio privado o doméstico a las leyes comunes de la sociedad que se discuten y se votan libremente. En resumen, la ciudad requiere 1. Técnicas y conocimientos muy diversos para sostener una población creciente y además 2. La prudencia política para evitar el enfrentamiento y llegar a acuerdos sobre qué es lo mejor. 3.1.3 La libertad humana, de lo negativo a lo positivo. La libertad como capacidad de tomar decisiones de forma autónoma está para los pensadores racionalistas íntimamente relacionada con la razón humana. Al ser racional, el ser humano puede conocer la naturaleza, su funcionamiento, y gracias a este conocimiento puede manipularla y dentro de unos límites ponerla a su servicio, liberándose de esta manera del determinismo que suponen sus leyes para los demás seres naturales, y abriendo de esta manera un primer espacio de libertad, lo que se suele llamar libertad negativa. Además, y este sería un segundo ámbito de libertad, utilizando la razón, los seres humanos pueden organizar las sociedades de la forma que les parezca más adecuada para garantizar la convivencia de todos en la vida de la comunidad y también para proteger su libertad individual de los abusos del grupo. Esta sería una libertad mixta entre negativa y positiva. Y por último, la razón permite al ser humano juzgar sobre lo bueno y lo malo, sobre lo conveniente e inconveniente, y de esta manera le posibilita orientarse en la vida personalmente. Tercer ámbito de libertad plenamente positivo, llegando a ser dueño de su destino y haciendo progresar de manera irreversible la racionalidad en el mundo, como señalará el filósofo Immanuel Kant. 4. Concepciones contemporáneas del ser humano. El siglo XIX vio nacer las ideas según las cuales los seres humanos nos seguimos entendiendo en la actualidad, pero eso, aunque hayan pasado 2 siglos, seguimos hablando de mundo contemporáneo. Hay 2 autores que destacan en este periodo por su gigantesca influencia y las múltiples reacciones que provocan, tanto a favor como en contra: Karl Marx y Sigmund Freud. Freud, creo que es. El ser humano en el marxismo. Karl Marx fue el creador de una visión materialista de la realidad que han compartido millones de hombres y mujeres durante el siglo XX, aunque su obra es, sobre todo, una nueva ciencia de la historia. Incluye, como no podía ser de otra manera, una visión concreta del ser humano. 4.1.1 El ser humano es ser natural.
Según Marx, el ser humano pertenece a la naturaleza material, al mundo físico. Su disposición es, pues, claramente monista. El ser humano es un ser natural viviente que se define por sus necesidades, alimentarse, cobijarse, vestirse, pero se distingue de las demás especies animales porque es capaz de producir lo que necesita para subsistir. La diferencia, pues, de los demás seres naturales porque, gracias a su imaginación, iniciativa y voluntad, es capaz de producir medios propios de subsistencia a través del trabajo. El trabajo desarrolla al ser humano y transforma la naturaleza, pero no siempre